Hola a todos. Bueno, hoy voy a hablar de un auténtico problema que nos invade a la sociedad, que es, bueno, la manera de pensar, la manera de trabajar, la manera de vivir que tenemos, resultado pues de la colonización del ethos anglosajón, del pensamiento y el modo de vivir y de actuar de una visión materialista, fría y muy mecánica de propia pues del mundo anglosajón. Eh, Primero por parte de Inglaterra y heredado pues por los Estados Unidos. Quería hacer una comparativa entre lo que ha sido el Imperio Español y lo que ha sido el Imperio Inglés, en tanto que ha habido diferentes características de cada uno que han hecho que se haya llegado a diferentes formas de ver la realidad. O sea, el Imperio Español y el Imperio Inglés han sido los dos grandes imperios que han, bueno, que han forjado el mundo al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, como todo pueblo, ambos pueblos, el español y el inglés, están muy influenciados por tres características muy básicas, que son el lenguaje, la geografía y la moral o la religión. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, realmente, ¿influye la religión independientemente del lenguaje y de la geografía? O sea, ¿influye una por primero, luego otra? Bueno, realmente ha sido como una conjunción de cosas que estaban relacionadas entre sí. Y tenemos que, bueno, que diferenciar un poco, pues, por un lado, el carácter apacible, el carácter paciente, pero también impulsivo, también pasional del español, frente al carácter frío, el carácter racionalista, el carácter muy mecánico, muy materialista del inglés. Bueno, esto lo podemos observar primero si atendemos a la cuestión geográfica. En el caso de España, somos una península, o sea, no somos ni completamente un mar, o sea, no somos ni completamente una isla, ni completamente un territorio de interior. O sea, somos una península con todas las peculiaridades, toda la complejidad. Tenemos todos los climas del mundo dentro de nosotros. Y eso nos acerca a la complejidad de lo real. O sea, el carácter español está muy asentado en la realidad. Frente, claro, a la insularidad inglesa, al hecho de que Inglaterra está muy cerrada en en su isla, ¿no? Entonces, al final, la mentalidad inglesa, pues es más cerrada, es más. Es, encapsula la realidad en fórmulas más simples, al final. El duro clima inglés también lo demuestra frente a lo cálido y lo generoso que provoca la mayor parte del clima caluroso que tenemos aquí en España. Luego, pues, esto está muy relacionado con el idioma también, ¿no? Al final, el idioma que se ha ido forjando en España, bueno, pues es un idioma pues mucho más complejo, que abarca mucho más las sutilezas, todo el matiz en las conversaciones. Entonces esto hace que tengamos un pensamiento, bueno, nuestro idioma hace que tengamos un pensamiento más complejo frente a eso frente a un lenguaje más frío, más simple, más eso, más racionalista, más mecánico que es el inglés, ¿no? Que encapsula todo en fórmulas más simples y hace que se pierda la complejidad y esté más alejado de lo real al final el inglés. Al fin y al cabo también luego, bueno, tampoco podemos olvidar que España, en tanto relaciona un poco con la geografía que comentábamos antes, en tanto que isla y... O sea, entiendo que al ser península ha estado muy relacionada con Europa directamente. O sea, primero fue un eje del Imperio Romano muy importante y luego pues fue el centro del Camino de Santiago, que lo conectaba completamente con Europa. Y frente a eso, al tema de que Inglaterra se ha cerrado a sí misma al final, pero porque es una isla, ya no por otro tema. Y nada, luego tenemos que hablar de la religión. De la religión. En el caso de España, tenemos una religión católica muy centrada en las obras
y bueno, muy centrada también en lo carnal, en lo sensual, es decir, en la belleza y en lo pomposo de lo barroco al final, ¿no? No podemos olvidarnos de esto, frente pues al carácter al carácter más sobrio, al carácter más puritano de lo anglosajón, de lo inglés. Todo atemperado también por el clima al final, ¿no? Eso influye un poco también. Y, y bueno, realmente esto se fue codificando en los imperios que crearon cada una de ellas, cada potencia. El imperio español creó un imperio católico centrado en la salvación de las almas, es decir, en crear un territorio replicado de la península a allende los mares. O sea, se fueron replicando en las provincias de ultramar pues todas las reglas y toda la normativa que estaba establecida en la península. O sea, realmente no hubo unas colonias como tal, sino que fueron provincias añadidas. Frente a las colonias inglesas, que fueron una reproducción de un carácter egoísta, de una mentalidad inglesa pues cerrada en su egoísmo de la sola gracia y la sola fe, es decir, del tema de la predestinación protestante, es decir, del tema de que para Inglaterra pues solo no tienen validez las obras católicas, porque, bueno, para el catolicismo cualquier obra buena ayuda para la salvación de Dios, pero para el protestantismo no, para el protestantismo solo funciona el creer que tú te salvarás si llegas a ser próspero y si llegas a tener una vida virtuosa en el tema económico principalmente, la predestinación calvinista de raíz ya más extrema calvinista en el propio protestantismo. O sea, al final eso es un poco lo que ha diferenciado mucho, partiendo de todas las bases que hemos comentado, a ambos imperios. El tema de la hidalguía y la caballerosidad española son algo que, bueno, que siguen siendo una apreciada herencia nuestra, ¿no? Y bueno, también tendré que comentar un poco, pues, cómo evolucionaron también otras naciones que han sido también ejes fundamentales del mundo, tales como Alemania, Francia o Rusia. En tanto que ahora mismo pues tenemos tres grandes imperios que dominan el orbe, que son al final el estadounidense, heredado del inglés, que bueno, tiene su alianza perpetua con Inglaterra, luego el imperio ruso y el imperio chino, el imperio comunista hipercapitalista chino, que al final pues son los ejes de hoy en día, pero sí teniendo en cuenta que de tradición occidental son Rusia y Estados Unidos los que siguen dominando. Realmente mmm, ya no dominan tanto en la escena internacional Francia o Alemania y menos España, pero por un lado la potencia de lo hispano está ahí, aunque realmente no se ponga en práctica, y Francia y Alemania pues todavía tienen un cierto peso mundial. Son países que han tenido pues una trayectoria muy importante en el mundo, todos ellos. El caso chino ya es otro tema que no tocaré aquí, pero que, bueno, que simplemente pues para un poco ejemplificar los grandes imperios que tenemos hoy en día y comentar un poco pues las características de cómo se desarrollaron estos imperios en relación pues a, al dominio que se consiguió haciendo un poco el paralelismo con el imperio español y el imperio inglés. Realmente lo que consiguió la modernidad, que bueno, que estuvo propiciada por el dominio inglés principalmente, ha sido pues que la idea de productividad y la idea del tiempo pues estén completamente aceleradas, y ha hecho que domine el estrés, que domine en la productividad, una supremacía de la productividad frente a las relaciones humanas. Al final lo comunitario ha definido el imperio hispano, mientras que lo individualista acérrimo ha definido al imperio inglés. Y claro, hemos pasado pues de ese dominio y paz que nos daban el sonar de las campanas para regular los tiempos del clima, los tiempos de las cosechas del campo, del trabajo, a los tiempos del reloj de muñeca y del auténtico
mm, y los tiempos de de una auténtica revolución en el agobio, en el no parar quieto, en el no pararse a pensar. Al final, si por algo se ha definido la lengua española, es por ser la lengua de la filosofía. O sea, es la lengua del pensamiento y del sosiego frente a la lengua práctica inglesa, que es eso, vale para lo mecánico y para lo eficaz realmente. Entonces, pues está muy relacionado todo esto al final. Y bueno, realmente la modernidad iniciada en la revolución industrial en Inglaterra afectó de diferente manera a los países. En Francia fue el triunfo de la revolución. ¿Pero qué he hecho yo? Yo no he hecho nada malo. Siendo Francia un país que, bueno, que realmente tiene esa característica de ser un país de matriz católica, pero que se había alejado bueno, de mantener a la religión en el puesto que tenía que estar, sacralizando la idea de Estado. La idea de Estado, desde la época de Luis XIV, se sacralizó completamente, y esto terminaría con una catarsis absoluta y con una guerra, bueno, una guerra religiosa absoluta el propio catolicismo en la Revolución. Y bueno, esto pues provocó pues eso, una lucha furibunda que luego se replicaría en Rusia y en España, ya un siglo más adelante. Inglaterra fue aprendiendo de esta... O sea, fue aprendiendo de las luchas religiosas que tuvo en los siglos XVI y XVII, y se volvió, acorde un poco pues, a la característica del país, se convirtió en una nación más práctica al final. El dominio, el nuevo imperio colonial que iría creando Inglaterra entre el siglo XVIII y XIX, se convertiría en un imperio con el afán de dominio, no con o sea, no con el ansia por la salvación de las almas, siguiendo un poco a la estela de Felipe II en España, que era que bueno, que él decía que él prefería perder todos sus territorios a gobernar sobre herejes. El imperio inglés simplemente se convirtió en una entidad comercial, en una entidad bueno, en una entidad bueno, de dominio y de la primacía de la Realpolitik, y simplemente pues al final instituyeron una forma de organizar el Estado y de organizar el mundo, entrando por la puerta ancha, ¿no? Sí, un poco en contra del mandamiento de Jesús, de entrar por la puerta estrecha. Realmente lo que hizo Inglaterra fue intentar, bueno, y que luego replicaría Estados Unidos, continuando con en alineación con sus valores similares, intentar controlar el mundo desde una élite bueno, que tendría a los pueblos subyugados, y sin dar una libertad real y sin velar por la salvación de las almas. Todo para mantener un orden al final, ¿no? Un orden, bueno, las colonias subyugadas a la metrópoli, en el caso de Inglaterra, y últimamente ya más actualizado en el caso de Estados Unidos, controlar mediante un entretenimiento basura a las almas de las personas para mantener el mundo en paz. Y eso es entra por la puerta ancha evangélica, no se busca el bienestar de la población en general y una riqueza y una prosperidad general, sino se intenta bueno, el mantener la virilidad y la agresividad y el ansia de superarse de una forma. Se intenta tenerlos bajo control, tener los espíritus planos, y que no haya un progreso.
un progreso general de la población. Todo para mantener un cierto orden, para que no se desboquen las pasiones. Eso no es el entrar por la puerta estrella de Jesús, que fue un poco, toda la auténtica, el auténtico cariz cristiano en su base católica fue el que propició el Imperio Español. Luego, realmente tenemos también el caso de lo que ocurrió en Alemania. En Alemania, pues ha sido un país que, teniendo un poco en cuenta las diferentes maneras en las que triunfó esta revolución moderna, esta revolución industrial, teniendo un poco dividiendo un poco Europa en las zonas principales, en sus zonas principales. O sea, ya hemos comentado el caso de Francia, que está un poco intermedio entre los países latinos y los países del norte. Luego tenemos el caso de Inglaterra y un poco de Alemania como principales países. Y luego ya tenemos el caso más lejano y un poco peculiar de Rusia, cercano a Oriente. Y bueno, en el caso de Alemania, por su frío clima y el luteranismo de la religión protestante tan marcado, se creó pues un pueblo, el prusiano, el del norte de Alemania, que fue el que acabaría liderando el país a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El pueblo prusiano se centró como un pueblo con un carácter muy disciplinado, pero que había abandonado el catolicismo, pero abanderó bien la revolución industrial, en tanto de ser un pueblo de eso, pues también de unas similitudes a Inglaterra, pero que tenía todavía una ansia metafísica, una ansia de sacralización del mundo, relacionado pues un poco con ese arraigo que tenía la tierra, ese paganismo que estaba relacionado con el catolicismo en Europa, pero que seguía todavía viviendo desde la Edad Media. Y eso estallaría profundamente una vez desligada Alemania bastante de los valores católicos. Eso estallaría muy duramente en la época del nacionalsocialismo. La guerra se ha perdido. Pero si creen que por este motivo voy a abandonar Berlín, están muy equivocados. Antes me pego un tiro en la cabeza. Y luego, lo que pasaría en Rusia. A ver, el tema de Rusia es que, tiene esa similitud con España, que es un país que se encuentra en la frontera en este caso con Asia, mientras que España es en la frontera con África. Y es un pueblo pues con ese espíritu asiático duro y bajo un clima muy frío y pues con un carácter por un lado paciente para toda la servidumbre que ha sufrido el pueblo ruso, ¿no? Para ser un país de siervos, es un país paciente, pero con una impulsividad y una pasión tan desbordada frente un poco a la sutileza y a la tranquilidad inglesa, que, a pesar de toda su paciencia, en el caso como ocurre con España, estallaría con locura en una catarsis todo la rabia reprimida de Rusia en la revolución bolchevique. Y claro, lo que ocurre aquí es que Rusia está atemperada por la Iglesia ortodoxa. Entonces, esa lucha tan furibunda que hubo entre la nueva religión bolchevique contra la Iglesia, pues tomó unos carices religiosos muy fuertes, igual que en la católica Francia, con la Revolución Francesa, igual que pasaría en España con la católica
o sea, en la católica España, en la guerra civil. Porque, claro, en pueblos con un carácter tan pasional y tan religioso, al final las luchas antirreligiosas se vuelven, paradójicamente, luchas muy religiosas. En nombre de otros ídolos, en caso de la Revolución Francesa, en nombre de la diosa razón y de la revolución, en el caso de Rusia, pues del marxismo, y en el caso de España, pues también del marxismo que se había adoptado una vez había ocurrido la Revolución Rusa. Y bueno, realmente esto es un poco, pues, las características que han marcado estas principales potencias de Europa. Y tenemos que darnos cuenta de que, bueno, que Hollywood, el eje principal de la difusión de los valores estadounidenses, como herederos de la puritana y calvinista Inglaterra, nos han mostrado una nueva visión de la realidad en el siglo XX, en la que se ha colado al final un gran literato y escritor llamado Tolkien, que fue el que, junto a C.S. Lewis o a Chesterton, uno de los intelectuales en los que paradójicamente en Inglaterra surgirían para defender el catolicismo y defender la antigua visión del mundo frente a este materialismo tan grosero de hoy en día, justo desde Inglaterra, o sea, y paradójicamente desde Inglaterra, a través del Señor de los Anillos. Creando así Tolkien, creando Hollywood a través de Tolkien, un nuevo referente para toda la juventud, en la que, bueno, este escritor pues, nos muestra a Mordor como el mundo de la industria, el mundo de la técnica, el mundo oscuro, frente al mundo premoderno, al mundo del campo, al mundo al mundo, pues, de la antigua tierra, de la antigua vida en la naturaleza. Y es justo, pues, que es curioso que fuera un inglés, y bueno, junto a C.S. Lewis o Chesterton, grandes reivindicadores del catolicismo en el siglo XX frente a la modernidad, completamente desnortada. Hemos de tener en cuenta también que frente a la potencia que tiene la hispanidad hoy en día, hay algo que el imperio, o sea, hay algo que el eje anglosajón mundial no puede permitirse mantener en pie, que es la lengua, por ejemplo. O sea, la lengua es un arma, es una auténtica arma, y tiene que destruir, o sea, tiene que poner una barrera frente a todos los nuevos hablantes de español que van surgiendo, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país en el que se están potenciando, pues, por la inmigración que está ocurriendo en Estados Unidos de países hispanohablantes. Hay un montón de personas que están hablando español en Estados Unidos, y el poder anglosajón no puede permitir que el español predomine sobre el inglés, en tanto que, bueno, como segunda lengua mayoritaria del mundo, el español es la lengua de la filosofía y la lengua es una lengua que puede hacer que te cambie la forma de pensar las cosas, y eso el imperio anglosajón no se lo puede permitir.